Hay experiencias en la vida que no solo duelen, descolocan. No porque el dolor sea más intenso que otras ocasiones, sino porque no tienen una explicación clara. No hay una causa visible que lo justifique. No hay una razón evidente que lo sostenga. No hay un error que pueda señalar como origen. Simplemente sucede, rompe el orden que creías entender y deja al alma en un estado donde la pregunta no es qué hacer, sino por qué está sucediendo. Ese tipo de dolor es el más difícil de procesar porque el ser humano necesita sentido para poder resistir. Puede soportar procesos largos, pérdidas profundas e incluso temporadas de silencio. Pero cuando todo eso ocurre sin una razón aparente, el conflicto se vuelve interno, más complejo, más profundo. No es solo sufrimiento, es también confusión. Y en ese terreno es donde la historia de Job se vuelve tan real, tan cercana, tan confrontativa. Job no era un hombre cualquiera. La escritura lo describe con una claridad que elimina cualquier posibilidad de malinterpretación. La Biblia expresa de esta manera: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así describe la Biblia a Job. No era alguien viviendo en desorden, no era alguien tomando malas decisiones, no era alguien alejado de Dios. Era justo, íntegro y alineado. Y sin embargo, todo en su vida comenzó a desmoronarse. Perdió sus bienes, perdió su estabilidad, perdió a sus hijos, perdió inclusive su salud y perdió su tranquilidad. Y lo más impactante de todo es que no hubo una causa visible que explicara por qué le estaba sucediendo. No hubo un pecado oculto que justificara el proceso. No hubo una advertencia previa que lo preparara. No hubo una lógica inmediata que diera sentido a lo que le estaba ocurriendo. Ese es el punto donde muchos hoy en día no saben cómo sostener la fe. Porque cuando hay una causa, el proceso se puede interpretar, se puede procesar, se puede entender como una consecuencia o como una corrección de parte de Dios. Pero cuando no hay causa visible, la mente comienza a buscar explicaciones que no siempre son las más correctas. Y el corazón es cuando comienza a debilitarse bajo el peso del incomprensible. Job lo vivió, no negó a su Dios, pero sí expresó su dolor con una honestidad que muchos evitan en el día de hoy. Perezca el día en que yo nací, dijo Job, en medio de su quebranto, no como una negación de su fe, sino como una manifestación de su humanidad. Porque hay momentos donde la fe no elimina el dolor, pero sí determina cómo logramos atravesarlo. Lo más difícil en la historia de Job fue solo lo que él perdió, sino lo que no entendía del proceso que él estaba atravesando. Él no tenía acceso a la dimensión espiritual donde se estaba desarrollando la verdadera razón de su proceso. Job no sabía que había una conversación más allá de lo visible. Él no sabía que su vida estaba siendo parte de algo mayor y él no sabía que su fidelidad estaba siendo probada en un nivel que trascendía su propia comprensión. Y es ahí donde está la clave. Porque muchas veces el problema no es lo que estás viviendo, es que no tienes acceso a todo lo que está ocurriendo detrás de lo que puedes ver. Job vivía en la tierra, pero su historia se estaba desarrollando también en el cielo. Su proceso no era solo personal, era un proceso espiritual.
Su dolor no era solo una pérdida, su dolor era una plataforma donde se estaba revelando algo más profundo que él mismo no podía ver en ese momento. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque entonces es cuando entiendes que no todo lo que te ocurre tiene una explicación inmediata, pero sí tiene un propósito que trasciende lo que puedes entender en el momento presente. Los amigos de Job no lograron comprender esto. Ellos intentaron explicar su sufrimiento usando una lógica limitada, asumiendo que todo dolor debe ser consecuencia de un error. Ellos intentaron encontrar una causa visible porque su teología no tenía espacio para el sufrimiento sin tener una explicación. Pero estaban equivocados, porque no todo sufrimiento es castigo, no todo dolor es corrección de parte de Dios, no todo proceso es una consecuencia de un error nuestro. Existen procesos que son procesos de formación. Hay pruebas que son revelación al corazón del hombre. Hay temporadas que no son para corregirte, sino para mostrar algo más profundo de Dios en ti. Pero eso no siempre se entiende mientras estás dentro de ese proceso. Eso mismo le sucedió a Job. Él no entendía, pero permaneció. Él no tenía respuesta, pero no soltó su relación con Dios. Job no tenía claridad, pero no abandonó su fe. Y ahí es donde su historia se vuelve un modelo para cada uno de nosotros. No de alguien que tuvo todas las respuestas, sino de alguien que supo sostenerse sin ellas. Y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Así declaró en medio de su dolor, no desde la lógica, sino desde la convicción. No porque entendía lo que estaba pasando, sino porque sabía quién estaba por encima de lo que estaba pasando. Y esa es la diferencia que sostiene la fe, cuando no hay respuesta. Porque cuando tu fe depende de lo que entiendes, se debilita en la confusión. Pero cuando tu fe se establece en quién es Dios, permanece incluso cuando no hay una explicación clara. El dolor sin causa visible tiene el poder de llevarte a dos lugares. Primero, a la duda. Segundo, a la profundidad. Puede hacerte cuestionarlo todo o puede llevarte a conocer a Dios de una manera que no habrías experimentado de otra forma. Porque hay dimensiones de Dios que solo se revelan en medio de los procesos, no en la comodidad del resultado. Hay niveles de intimidad que no se alcanzan cuando todo está bien, sino cuando todo parece fuera de lugar. Y aún así decides permanecer. Job no salió del proceso con más respuesta. Él salió con una revelación más profunda de Dios. Y fue cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dijo al final, mostrando que lo que perdió no fue lo único que definió su historia, sino lo que ganó en su relación con Dios. Y eso, amado hermano, redefine completamente el concepto de injusticia, porque lo que parecía un proceso sin sentido tenía un propósito eterno. Lo que parecía una pérdida estaba produciendo algo que no se podía obtener de otra manera. Lo que parecía silencio estaba formando una convicción que no dependía de la circunstancia. Por eso, cuando atraviesas dolor sin explicación, amado hermano, no debes medir tu fe por lo que entiendes, sino por tu capacidad de permanecer en medio de los procesos.
porque hay procesos donde Dios no te da respuestas inmediatas, no porque no las tenga, sino porque lo que está formando en ti es mucho más importante que la explicación que estás buscando. Y cuando logras entender eso, algo cambia dentro de ti. Y es cuando comienzas y dejas de exigir respuesta y comienzas a desarrollar convicción. Dejas de depender de explicaciones y comienzas a confiar en la soberanía de Dios. Y es cuando dejas de interpretar el proceso como injusticia de parte de Dios y comienzas a verlo como parte de algo mayor que aún no está completo. Porque al final la fe más fuerte no es la que tiene toda la respuesta. La fe más fuerte es la que permanece firme cuando no las tiene. Y espero que esta reflexión te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.